Decime. Creo que debería apagar la cámara mejor por las dudas, capaz. Bueno, dale. ¿Me escuchó? Sí, sí, ahí está. Así no tenemos tanto consumo de datos. Ah, bueno. Bueno, iba a presentar, Sí, sí, esperemos por que eso. ahora me deje. Vamos a ver. Qué loco lo que pasó. El curso, ahí. ¿Ahí están viendo? Sí, estamos viendo. Bien, Sí, bueno, profe. bueno. Sí. Recién cuando puse acá se volvió loca. Bueno, la última, el último trabajo es este de AC a CC, que significa de alterna current o de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Lo puse así, en Sí. siglas, en realidad medio en inglés, porque no sé si vieron el cuestionario. eh, Vamos a poner cualquier cosa. Les arranco contando un poquito sobre la historia de AC/DC. ¿Conocen la banda AC/DC? Profe, No, ¿usted ya pero abrió el escuché cuestionario? una ¿Eh? canción. ¿Ya abrió el cuestión? Ahí. Ahí está, ahí está. Sí. ¿Conocen la banda AC/DC? Sí, sí. La conozco, pero nunca escuché nada. Tipo, o sea, sí, sí Segura, escuché de películas, pero hasta ahí nomás. Seguramente alguna vez escuchaste sin saber capaz que era AC/DC. Pero bueno, Sí, sí, por eso. como les cuento acá un poquito, me metí con esta banda porque las siglas AC/DC significan Alternate Current y Direct Current, ¿sí? Que en realidad en castellano sería corriente alterna, corriente directa, ¿sí? ¿Por qué eligieron estas siglas? Bueno, acá les dejo el cuestionario de ustedes adivinen por qué. O supongan por qué. Bueno, y la función de este cuestionario es trabajar muy mínimamente sobre cómo se convierte la corriente alterna en corriente continua. Les dejé un video sobre fuente de alimentación y un par de preguntitas que son muy fáciles, ¿sí? Vamos a poner cualquier cosa acá para así seguimos el cuestionario. Esto estoy eligiendo cualquier cosa, solo para que me deje seguir. Acá tienen un video, están viendo, ¿no? Todo lo que digo. Sí, 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 sí. se Sí, Bien. entiende. sí, sí. Tienen un video sobre fuente lineal y bueno, y algunas preguntas relacionadas a lo que es la corriente alterna y la corriente continua, ¿sí? Nosotros recuerden que yo ya se los dije varias veces, vamos a trabajar más que nada con corriente alterna, ¿sí? Porque trabajamos especialmente con corriente o tensiones más altas, ¿sí? Más de potencia. Pero está bueno saber qué dispositivos utilizan corriente alterna y cuáles utilizan corriente directa o corriente continua y cómo se convierte esa corriente alterna en corriente continua, que es a través de la fuente lineal. ¿Sí? Profe, Sí. dijo Tobías Fritz si lo acepta, que está esperando. Bueno, ahí acepté a dos. Bien, bueno, esto era más o menos para hablar un poquito del cuestionario este mientras esperábamos a todos. Es muy fácil de hacer, no hay eh, mucha ciencia para hacer este cuestionario, pero lo que vamos a trabajar hoy es un nuevo tema que es sobre análisis de una onda senoidal. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con onda senoidal? Esperen que voy a compartir. Ay, con esto de que me tildé ya estoy como mareada, así que si hago cualquier cosa me avisan. Bueno, recuerden ahí están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, se está viendo. Bueno, este es el Sí. Power que ustedes utilizaron para hacer el cuestionario anterior, que era sobre la generación de la corriente alterna, ¿no? Sí. 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 Bueno, repasamos un poquito, bueno, cómo se transporta la energía eléctrica y después vimos cómo funciona un generador eléctrico, el principio del generador eléctrico. Obviamente los generadores eléctricos en las centrales eléctricas son mucho más avanzados y sofisticados, tienen más dispositivos para armar la corriente, para generar la corriente alterna. Sí, esto es muy básico, pero en principio funciona con un imán y una espira que gira dentro del imán. ¿Sí? Bueno, después vimos que, como decíamos, la espira gira dentro de los polos del imán y va formando
la onda senoidal, ¿sí? Habíamos puesto un gráfico donde en el eje Y teníamos el voltaje o la corriente, y en el eje X, o sea, en el horizontal, habíamos puesto grados. ¿Por qué? Porque como la espira va girando, va formando un círculo, ¿sí? Y el círculo, recuerden que tiene 360 grados. Bien, cuando la espira, que es esto amarillo y rosa, va girando adentro del campo magnético del imán, se empieza a formar la onda senoidal. Vamos a recordar cómo era esto. Vamos a guiarnos con la parte rosa de la espira. La parte rosa de la espira ahora está apuntando a los 0 grados, ¿no? Como la espira ahora no está cortando al campo magnético de los polos, de los polos del imán, ¿sí? Está como en perpendicular, perdón, está en paralelo al campo magnético, no corta, entonces no genera tensión, ¿sí? Entonces en los 0 grados no hay tensión ni corriente, no pasa nada. Bien, ¿qué pasa cuando empieza a girar la espira? Ahora la espira está en forma perpendicular, está cortando al campo magnético en su máximo nivel, ¿sí? Es el momento donde más va a cortar al campo magnético. Entonces va a llegar a los 90 grados a su punto máximo. Después sigue girando la espira. Ahora la parte rosa está apuntando a los 180 grados, pero otra vez está en paralelo al campo magnético. Entonces la corriente o tensión vuelve a caer a cero en los 180 grados. Sigue girando. Y Ahora la cuando parte gira rosa apunta hacia abajo. va hacia abajo. Sí, eso. Vuelve a cortar en su máximo, pero ahora en negativo, en los 270 grados. Bien, y después vuelve a estar como antes, en realidad no, al revés, pero vuelve a no cortar el campo magnético, vuelve a estar en los 360 grados en 0 voltios. ¿Sí? ¿Eso se había entendido? Sí, sí. Sí, 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 sí. Perfecto, esto es un repaso, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar las características de esta onda senoidal, que es la que se produce cuando se genera la corriente alterna que llega a nuestra casa. ¿Sí? Bueno, acá está el gráfico con movimiento, ¿sí? Se mueve la espira y se va formando la onda. Bien, bueno, acá tenemos una onda senoidal, un poco más agrandada para verla en detalle, y está pensada en el eje X otra vez con los grados, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa saber qué pasa con la onda senoidal a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es más que nada para entender por qué la onda tiene esta forma, ¿sí? Los grados. Pero ahora queremos saber qué pasa a Profe, través del tiempo. ¿puedo aceptar a unos compañeros que le pidieron Sí, ahí? perdón. Ahí va. Oh, mirá, ahí aparecieron. Ahí está, perdón. Ustedes avísenme porque yo no los veo, que no me aparece el Está bien. cartelito. Bien, bueno, como les decía, nos Y interesa saber qué pasa en función del tiempo. Entonces vamos a cambiar este gráfico y vamos a dejar en el eje X, en el eje Y, ¿sí? acá. Voltaje, vamos a elegir voltaje, y en el eje X vamos a pensarlo en función del tiempo, ¿sí? Bien, vamos a irnos ahora. ¿Entendieron esto de función del tiempo? O sea, queremos saber qué pasa con la onda cuando, según el Esa es tiempo la que pasa. representación de la onda, pero en tiempo. ¿o no? Exactamente, Ah, está bien. exactamente. Vamos a ir a otro lado. Esperen que voy a dejar de profe, falta alguien que acepte. Falta, o bueno, capaz que son a varios, ver. pero No, porque si no me aparece Tobías. un cartelito acá. No me aparece. Dice que está hace 5 minutos ahí. Ahí apareció, mira. Lo había aceptado yo hace un ratito. Ahora me apareció. Ahí está, ahora ahí entra Tobías. Igual justo llega Tobías para el momento clave. Claro. Hola, Tobías. Bueno, voy a compartir ahora una pizarra. ¿Dónde está? Acá. Bien. Bueno, ¿ven ahí la pizarra? O el Jamboard, que le dicen. Sí, ¿Sí? Bien. sí se ve. Bueno, recordamos otra vez. Lo que vamos a hacer ahora es analizar, que es lo que van a tener que hacer ustedes, es analizar este gráfico, es decir, la onda senoidal que se formó con el generador, como vimos clases anteriores, que se formó esta onda,
la vamos a analizar en función del tiempo. ¿Qué pasa con el voltaje, ¿sí? Que está en el eje Y, a medida que va pasando el tiempo? ¿Sí? Eso es lo que queremos analizar ahora. Bien, fíjense Profe, esto lo que... está grabando para YouTube, había dicho, ¿no? Algo Sí, raro, ¿no? sí, creo que Está bien, estoy grabando, sí. Esperemos que sí. está bien. Porque ya no entendés nada. No, yo digo para en vez de después cualquier cosa lo veo de vuelta, para no ir anotando en el momento Esa es la tanto. idea. Claro, claro, está bien. Bien. Bueno, como les decía, vamos a pensar, vamos a analizar esta onda, ¿sí? ¿Qué queremos saber de esta onda? ¿Qué datos queremos saber de este gráfico? Bueno, primero queremos saber a qué valor llega este pico de acá, o sea, los 90 grados, cuando hablábamos en grados, ¿sí? ¿Qué valor hay acá? ¿Qué valor hay acá? ¿Sí? ¿Cuánto tarda la onda en formarse? ¿Cuánto tarda en hacerse completa? ¿Cuántas ondas se producen en un segundo? ¿Y qué valor eficaz, que ahora les voy a explicar qué es el valor eficaz, se produce con esta onda? ¿Sí? Esperen que voy a volver al PowerPoint, que ahí tenía otras cosas interesantes. Disculpen que voy y vengo. ¿No hay nadie para aceptar? Bueno, estas cosas son las que acabo de nombrar yo, las cosas que quiero averiguar y quiero analizar de la onda senoidal, ¿sí? O sea, las características que yo puedo obtener de la onda senoidal de la corriente alterna, ¿sí? Quiero saber el valor pico a pico, ¿sí? Que es la amplitud que toma la onda desde el máximo positivo al máximo negativo. Después queremos saber el valor pico, que es el valor máximo que toma la onda, o sea, hasta donde máximo llega, puede ser positivo o negativo. A diferencia del pico a pico, es que el pico a pico es la suma de los dos picos, ¿sí? Del pico negativo y del pico positivo. Ahora lo vamos a ver, quédense tranquilos. Valor eficaz. Esto es lo que yo les decía que es súper importante y a veces es complejo de entender, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? ¿Ustedes se acuerdan cuánta tensión llega a casa en el toma corriente acá en Argentina? 220. 220 volts, exactamente. Esos 220 volts, si yo voy con el multímetro y pongo las puntas en el enchufe, configurado correctamente el multímetro, van a notar que no quedan en un valor fijo los 220 volts, varía entre 222, 219, va y viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente alterna no es fija como la continua. Por ejemplo, en una pila, yo sé que son 1,5 volts y no varía, son 1,5 volts. En una batería de 9 volts son 9 volts, ¿sí? Pero en la corriente alterna que llega a casa en el toma corriente no es fija, no son 220 volts fijos. Por eso va a variar siempre entre 219 y 222, ¿sí? Pero en realidad la onda está variando muchísimo más que ese valor. Está variando desde 0 volts al valor pico, que todavía no lo sabemos y lo vamos a averiguar ahora, que es mucho más que 220, y después vuelve a 0 volt y también va al valor pico negativo, y así todo el tiempo, ¿sí? El tema es que va tan rápido ese cambio de 0 al pico, del 0 al pico, del 0 al pico, que nosotros no llegamos a percibirlo, y el multímetro tampoco, o sea, el multímetro no tiene la capacidad de percibir esa velocidad del cambio. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda? No, sí, No. sí. Bueno, bien. Entonces, para hacer cálculos, para poder armar circuitos, es necesario tener un valor más o menos fijo de esa onda senoidal para poder trabajar. Si no, si yo tengo que estar todo el tiempo probando, a ver, qué pasa cuando tengo 5 volts, qué pasa cuando tengo 30 volts, qué pasa cuando tengo 222,3 volts, ¿sí? Nos volvemos locos. Entonces se determina un valor que se llama valor eficaz, o también lo van a encontrar como RMS, que yo se los digo así, pero en realidad ahí no me sale la palabra. Bueno. En realidad no es exactamente lo que yo les digo. Ahora lo van a entender. Ese valor eficaz es como un promedio, ¿sí? De esa variación que se da
de 0 al valor pico, de 0 al valor pico. ¿Sí? Es como que se toma un valor promedio, que la palabra promedio no es la correcta, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces se toma un valor promedio para poder hacer cálculos y para poder armar circuitos. ¿Cuál es ese valor promedio? 220 volts. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros medimos no es lo verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque está variando todo el tiempo, pero es un valor más o menos en el que ronda siempre, ¿sí? Por la velocidad que va. Como que se aproxima. ¿Me ¿no? entiendes? Sí, sí. Se Bueno, aproxima ese valor, pero en realidad va variando. exactamente, se aproxima a ese valor, exactamente. Ustedes lo van a encontrar tal vez como una definición que es una equivalencia en forma de tensión continua. ¿Qué quiere decir? Que tomamos esos 220 volts para hacer cálculos como si fueran de continuo. Pero sabemos que en realidad esos 220 volts no son fijos, ¿sí? Pero para hacer cálculos y para armar circuitos y para lo que hay que hacer, necesitamos tener un valor aproximado. Bien. Bueno, después tenemos otras características que podemos sacar de la onda senoidal, que es la frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia es la cantidad de veces que se forma la onda, ¿sí? Que se completa la onda en un segundo, ¿sí? Que en Argentina son 50 Hz. O sea, ¿qué quiere decir eso? 50 Hz. En un segundo, la onda se formó 50 veces, en un segundo. Por eso, nosotros ni el multímetro llega a apreciar ese cambio, porque primero nuestra vista, si tuviéramos, por ejemplo, conectado una lamparita, que creo que esto lo hablamos en clase, tuviésemos conectado una lamparita, de las de antes, porque las de ahora tienen ya no son de alterna, tienen una fuentecita dentro que las hace continua, pero las de antes, las incandescentes, las que tenían el hilito que se ponía rojo, esas estaban conectadas directamente a alterna, pero nosotros no llegábamos a ver ese cambio de que se apagaba y se prendía la lucecita, pero en realidad sí, se estaba apagando y prendiendo 50 veces por segundo la luz, pero nuestro ojo no llega a verlo. Claro, pero iba tan rápido que no se notaba casi. Exactamente, ¿sí? Como hablábamos, creo que en clase, si alguno de los que estuvo en clase, hablábamos de los FPS de los juegos, y eso, bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, y después tenemos el periodo, que es el tiempo en que tarda la onda en completarse, ¿sí? Una cosa es cuántas ondas se forman en un segundo y otra es cuánto tiempo tarda la onda en completarse, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 sí. sí. Bien. La frecuencia se mide en hertz, que es una unidad específica para frecuencia, y el periodo, como es cuánto tarda la onda en formarse, se mide en segundos, ¿sí? Eso es una unidad de tiempo. Bueno, para sacar todas estas información que hablamos recién, valor pico a pico, valor eficaz, frecuencia y periodo, tenemos fórmulas, ¿sí? Determinadas, investigadas, que nos dicen cómo podemos saber qué valores son los que estamos buscando, ¿sí? Fíjense que el valor eficaz, que es el que está acá, fíjense que es el valor pico, o sea, el valor máximo dividido la raíz de 2, o sea, es una fórmula súper investigada para determinar cuál es el valor promedio, muy entre comillas, o aproximado, que tiene la onda senoidal, que se asimila a como si fuera una continua, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir. Me voy al Jamboard otra vez. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, por el momento. No. ¿No? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. Excelente. ¿No hay nadie más para entrar? Creo que no. Bien. El profesor. No, yo no tengo a nadie. Bien, vamos a... Profe, Ya. Sí. yo tengo una duda. Se paga cuando llega a cero, ¿no? No cuando está en negativo. ¿Cómo? No te entendí. Perdón, se apaga cuando llega a cero, o sea, cuando la onda está en cero, no cuando está en negativo. Claro, cuando está en Cuando está en cero. negativo sigue prendido. Cuando está en cero. Vamos a recordar algo, muy buena pregunta. Acá hay que tener en cuenta algo. Vamos a tener valores positivos y valores negativos. Pero estos valores, el valor negativo específicamente, no lo piensen como el valor negativo en matemática, ¿sí?
En realidad se le pone ese menos adelante al valor negativo para indicarnos que está yendo para el otro sentido, está en el otro polo, ¿sí? Recordemos que la corriente alterna, los electrones van y vienen, ¿sí? Vamos a suponer que el polo positivo, todos los electrones van a la derecha. En el polo negativo, los electrones van a la izquierda. Y lo hacen constantemente, todo el tiempo, ¿sí? 50 veces por segundo. Entonces, a eso se refiere de negativo. No se está refiriendo de un valor negativo matemático, ¿se entiende? Entonces, cuando hagan la encuesta, no le den bola al negativo, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Y como dijo el compañero, se apaga la luz, supongamos que está conectada alterna, en el momento cero, ¿sí? Acá, cuando la onda pasa por cero. Acá no, porque sigue siendo corriente nomás que para el otro lado, o tensión. O sea, acá los electrones están yendo para allá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo positivo. Uy, qué feo que me quedó esto, esperen. Tienen que descubrir que con el shift lo puedo hacer derechito, miren. Ahí está. Vamos a suponer que esto es el polo positivo y los electrones están yendo hacia la derecha, ¿sí? Y en el polo negativo, los electrones están yendo hacia la izquierda, ¿sí? Eso significa polo positivo y polo negativo. Que van para un lado y después para el otro, ¿sí? Nada más. Y acá en esta parte que los electrones van para el otro lado, sigue circulando corriente. Entonces la luz se va a prender también. No es que no va a cambiar nada, ¿sí? Entonces, por eso no hay que darle tanta bolilla a ese menos que nos va a aparecer en los valores, ¿sí? Pero bueno, representado en un gráfico, todo lo que está debajo del eje X es negativo, ¿sí? Bueno, bien. En Argentina dijimos que tenemos una tensión de ¿cuánto? 220. 220. Uy, esperen, ahí. 220 volts. Estamos hablando de tensión, ¿sí? Porque recuerden que hablamos de corriente alterna, tensión alterna, son dos cosas diferentes. Son las dos alternas, la onda es muy parecida, o sea, es igual, más que cambian los valores, pero en este caso estamos hablando de tensión, ¿sí? Por eso acá ponemos en el eje Y la tensión. Bien, 220 volts, tenemos un dato. Como les dije antes, este dato es el valor eficaz, ¿sí? ¿Por qué me refiero a valor y no digo tensión eficaz? Porque, como decía recién, este valor o estas características pueden ser valores de corriente o valores de tensión, de voltaje, ¿sí? Por eso no digo voltaje pico a pico, voltaje pico, sino digo valor. ¿Por qué? Porque puedo estar hablando de corriente o de tensión. Según la consigna, yo les diré, bueno, calculen la tensión, calcule la corriente, ¿sí? Pero por eso hablamos de valores y no de una unidad específica, ¿se entiende? Sí. Bien, bueno. Entonces, ¿qué queremos averiguar? ¿Qué valor hay acá? O sea, ¿cuál es el valor máximo que llega a la onda? Nuestra onda de 220 volts. Vamos a averiguar hasta cuánto llega en realidad. Vamos a averiguar, sabiendo este valor pico, vamos a saber la amplitud de la onda, o sea, la suma de este pico con este pico. El valor eficaz ya lo sabemos. La frecuencia no es la misma que la que les dije 50 Hz, porque el periodo que yo les puse acá es mucho más grande para que sea más fácil de ver. Y bueno, y el periodo, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar al otro. Ahí está. Bueno, tenemos acá los datos en chiquitito y vamos a empezar a calcular. Dijimos entonces que tenemos un valor eficaz de 220 volts. Si chusmeamos las fórmulas, podemos ver que valor eficaz se calcula sabiendo valor pico sobre raíz de 2. Pero no tenemos valor pico. Entonces primero tenemos que averiguar el valor pico. Gracias a Dios, el valor pico se calcula sabiendo el valor eficaz por raíz de 2. El dato de valor eficaz lo tenemos y la raíz de 2 es una constante, ¿no? Raíz de 2, no es nada. Bueno, entonces primero que nada vamos a calcular valor pico. Valor eficaz, recuerden siempre que ustedes que estuvieron
conmigo el año pasado, yo les hinchaba a los quinotos que siempre pongan primero la fórmula que van a usar, ¿sí? Porque si no, si me empiezan a tirar números, yo no entiendo nada. Y después reemplazan por los datos, ¿sí? ¿Valor eficaz lo tenemos? Sí, Sí, 220. 220 220 volts, volts. ¿sí? Sí, Por sí, sí. raíz de 2 no tiene unidad porque es una constante. Bien, me olvidé de agarrar la calculadora. Si alguien se anima a hacer la cuenta. No sé si en el celu se puede usar raíz, creo que sí, ¿no? Sí, sí, se puede, profe. Bueno, genial, porque yo me acostumbré a la... Bueno, el resultado es 311, 11. ¿sí? Coma 12 y un montón de decimales, ¿sí? Volts. Sí. En este caso estamos hablando de volts, podríamos estar hablando de corriente, ¿sí? Quedó ahí medio chamuscado. Vamos a tomar 311, ¿sí? Valor más cerrado. Recuerden siempre reencuadrar el resultado, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra onda, nosotros dijimos que nos llega a 220 volts, bueno, en realidad a casa nos llegan en algún instante 311 volts. Eso es lo máximo que va a llegar, ¿sí? Máximo, máximo. Esta onda, si se dan cuenta, es una onda que es como espejada, ¿sí? El valor que llega acá en positivo es exactamente el mismo valor que llega en negativo. Entonces acá vamos a tener 311. Y acá vamos a tener menos 311, pero como le dije antes, se está refiriendo a que cambia de polaridad nomás. O sea que los electrones van para otro lado. Nada más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ya sabemos, valor eficaz, valor pico. Ahora queremos saber valor pico a pico. El valor pico a pico dice, la fórmula, que es el valor pico, que ya lo tenemos, 311, por 2. Bien, fácil. ¿Qué es lo que hace? Multiplicar estos dos valores. Entonces, 3, no, vamos a hacer la fórmula, ya estaba así metiendo la pata. Valor pico por 2. Esto es 622, ¿no? Volts. Como les dije, me olvidé de reemplazar. Esperen, ya les dije que después que se tildó todo, quedé media tolola. Todos estos pasos cuando hacen un ejercicio, sea acá o en matemática o en cualquier materia, háganlo, ¿sí? Porque si no, nosotros después no entendemos qué es lo que hicieron, si empiezan a tirar números, reemplazar en cualquier lado. Entonces, 311 por 2. Como les dije antes, este valor negativo de acá no nos importa, ¿sí? Como es el mismo valor, usamos solamente un valor pico. Como les dije antes, 622. Fin, ya tenemos ahí dos valores. Esto queda medio desprolijo, pero es la forma más fácil que encontré. Bueno, hasta ahora fácil, ¿no? Sí, sí, ahora bien. Sí, me parece. Entiendo. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más nos falta? Ya tenemos valor pico, 311, valor eficaz, 220 y valor pico a pico. Que dijimos que el valor pico a pico es esto. O sea, desde acá hasta Profe, acá, ¿no? Sí. ahí está Andino Sharon queriendo entrar, si la puedo Bueno, aceptar. cómo no. Ahí está, muchas gracias por avisarme. A usted. Bueno, entonces decíamos, el valor pico es el valor máximo, positivo o negativo, al que llega la onda. El valor pico a pico es la suma de los dos picos, que siempre va a ser la misma. En el caso de una tensión alterna, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de una señal de sonido, por ejemplo, ahí los valores varían, ¿sí? No vamos a tener un pico único de positivo o negativo, ahí varía todo el tiempo. Pero lo que es una tensión alterna generada por un generador, siempre los valores pico, negativo y positivo van a ser iguales, ¿sí? Entonces, si ya averiguamos uno, sabemos el otro. Bien, ahora nos faltaría la frecuencia y el período. Voy a pasar a la otra imagen. Bueno,
La frecuencia y el periodo lo podemos determinar por fórmula y también observando el gráfico, ¿sí? En este caso, como les había dicho, el periodo es el tiempo que tarda la onda en completarse. ¿A qué me refiero completar la onda? Bueno, es que la onda empiece en 0, llegue a su máximo positivo, vuelva a 0, llegue a su máximo negativo y vuelva a 0, ¿sí? Si cumple todas estas partes, todos estos pasos a pasos, se completó la onda, ¿sí? Acá tenemos en esta parte que es el ciclo positivo, es medio ciclo, o sea, 0, pico positivo, 0, medio ciclo. Después 0, pico negativo, 0, otro medio ciclo, ¿sí? Pero toda entera la onda es un ciclo entero, ¿se entiende? Sí. Entonces, el periodo es cuánto tarda en segundos en completar el ciclo completo. Bueno, ¿alguien puede decirme, observando el gráfico, cuánto tarda esta onda en completar el ciclo? Recuerden que esto se está midiendo en segundos. 2 segundos. 2 segundos, exactamente. Obviamente 2 segundos es un montonazo, ¿sí? Pero lo puse para que se entienda, sea más fácil de visualizar, ¿sí? En realidad es mucho menos, que ahora vamos a averiguar cuánto es los 50 Hz nuestros, cuánto tarda en armarse la onda. Bueno, en esta onda en particular son 2 segundos el periodo. El periodo se simboliza con la letra T. No sé si por tiempo o qué, pero quedó así. T. ¿Sí? Así que cuando aparece T estoy hablando del periodo. Bien, y para averiguar la frecuencia, vamos a volver a las fórmulas. Frecuencia, se simboliza con la letra F, es 1 sobre T, 1 sobre periodo, ¿sí? Ya sabemos el periodo, entonces vamos a averiguar frecuencia. Es 1 sobre T, es decir, 1 sobre 2 segundos. ¿Cuánto es esto? 0,5, ¿no? Ahora te uso la calculadora hasta por 2 por 2 más o menos. ¿Viste cuando se haya duda de todo? Bueno, 0,5 ¿qué? ¿Se acuerdan en qué se medía la frecuencia? Según. En hercios. En hertz. ¿Qué? En hertz. En los Hercios. Hertz, exactamente. Perfecto. Uf. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya está. Ya averiguamos todo. Es bastante fácil, ¿sí? Entonces sabemos, valor pico, 311. Valor pico a pico, 622. El periodo es 2 segundos y la frecuencia es 0,5 y el valor eficaz en esta onda es 220 volts. ¿Sí? Esas son todas las características en principio que vamos a sacar de esta onda, ¿sí? Después vamos a ver, pero más adelante, porque es un poquito más complejo, valores instantáneos. Por ejemplo, quiero saber qué pasa acá, ¿sí? Que ya es más complejo, porque no es un valor pico que se va a repetir siempre, sino que es un valor en un lugar específico. O qué pasa acá, o qué pasa acá, ¿sí? Entonces, el valor instantáneo se le llama, el valor en un instante de la onda, ya es un poquito más complejo y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero en principio queremos saber, analizar este gráfico teniendo en cuenta estas fórmulas para averiguar estas características que son el valor pico a pico, valor pico eficaz, frecuencia y periodo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ya que estamos acá, vamos a averiguar. Dijimos que en Argentina son 220 volts, 50 Hz, ¿no? De frecuencia. Sí. Vamos a averiguar qué periodo tiene la onda de acá de Argentina. O sea, cuánto tarda la onda de 50 Hz en completarse. Fíjense que frecuencia y periodo son como inversas, ¿sí? Frecuencia es 1 sobre periodo y periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces, 1 sobre frecuencia. Entonces nos queda 1. Alguien vaya haciendo la cuenta. 0,02. 0,02 segundos, ¿sí? Esto, 0,02 segundos, tarda en completarse la onda en una frecuencia de 50 Hz. O sea, la onda de nuestra señal que llega a nuestra casa es 50 veces se forma esta onda y esa onda tarda 0,02, parece un 5 eso, ¿no?
Sí. Tarda 0,02 segundos. Uy, vamos a poner así. Ahí está. En completarse ese ciclo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Es fácil, ¿no? Esto, Sí, sí, sí. Sí, bastante fácil. Pero- Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo les voy a subir ahora mañana, no, mañana es sábado, el lunes probablemente, para que lo hagan durante, o capaz que a mediados de la semana que viene, para que lo hagan durante la semana que viene o la otra, varios ejercicios analizando gráficos y resolviendo estas características de la onda. ¿Sí? Eso va a ser los próximos ejercicios. Lo que les voy a pedir es que lo hagan si es posible, en la carpeta de análisis de los modelos circuitales. Así tienen todo ordenadito, porque después, si Dios quiere, volvemos. Pero que sí lo hagan en una hoja, prolijito, todo no tan feo como el mío, más lindo, háganlo ustedes. Recuerden poner la fórmula que van a usar, después reemplazar y después el resultado final reencuadrado, todos esos pasos a seguir. Van a ver que una vez que hacen eso, siempre ya les va a quedar grabado para cualquier ejercicio que tengan que hacer. Y el profe les va a entender y va a estar contento, les va a poner más nota porque son prolijos. Bueno, van a hacer varios ejercicios muy similares a estos para que ustedes resuelvan, ¿sí? Teniendo las fórmulas, todo es muy fácil, ¿sí? Lo único Profe, que perdón. sí. ¿Sí o sí en carpeta? En carpeta, o sea, no sé, mira, yo por mí háganlo donde quieran, lo quieren hacer una servilleta, hagan una servilleta, pero la idea es que si podés tener una carpeta más o menos ordenada, mejor para vos, qué sé yo. Yo no soy de pedir mucho carpeta, pero qué sé yo. Sí, Vos sí, decís, porque me refiero si lo puedo hacer, o sea, virtual, se lo mando y ya está. Porque después, si eh, volvemos, hago la carpeta. bueno, está bien, está bien. Pero que sea tipo, que se note que lo trabajaste, ¿sí? Que no sea bajado de algún lado, qué sé yo. O sea, si lo haces así con esta letra, bueno, capaz te lo acepto. No, lo puedes hacer con texto, pero que se entienda bien en la cuenta, ¿sí? Em, que se entienda bien, ¿sí? Si es en carpeta, mejor. Si no, bueno, no pasa nada. Y después, bueno, después si no lo hiciste en carpeta, estaría bueno que lo pases a la carpeta. Bueno, ¿alguna duda? No, en mi caso no. No entendí Ya bien. está bien. No, ninguna, profe. ¿No? Vamos No. bien Es hasta ahora, fácil. ¿no? No es De muy todo. difícil. Sí, Hasta sí. ahora no, todavía no empezó lo difícil. Después agárrense. Mm. Me voy a mostrar un ratito. Si se tilda, lo saco. Ahí está, acá estoy. No, esto es bastante fácil. Como les dije, después vemos lo que es valor instantáneo. Ahí ya trabajamos un poquito más o sea, un poco más complejo porque utiliza funciones trigonométricas, senos, cosenos, y todo eso que no se asusten porque es poner en la calculadora seno, coseno, nada más, no es que... Ahí, bueno, si tienen calculadora científica mejor, si no, alguna app en el celu capaz que sirve. Porque la que viene, no sé si sirve mucho, la que científica que viene en el celu. Como que hay cosas que no tiene. Pero creo que hay una app que es muy similar a las calculadoras científicas. Y después ya venimos con más complejo, con números, literal, con números complejos, matemática, que ojalá que ya estemos en clase para que lo podamos ver ahí. Pero no se asusten, igual, no es tan difícil. Hasta ahora venimos bien. Con los formularios, bueno, ustedes ya me conocen, igual, ya saben manejarse con el formulario, ya no tengo que andar diciéndoles nada. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo quieren saber? Si no, ya los libero, que ya viernes a la noche me deben odiar. No, creo que está bien, me parece, no sé lo demás. David, ya está todo bien. Ezequiel, Francisco, Lautaro, Bárbara, Por mi parte, ninguna duda, profe. ¿alguna duda? Sí, todo bien. Bueno, les comparto acá en el chat el Jamboard. Así, si lo quieren ver, lo pueden ver. Bueno, durante la semana, no les prometo cuándo. La semana que viene tengo una semana bastante... ¿Dónde está el chat? Acá.
¿Qué cosa nos va a compartir, profe? La pizarra que Está usé bien. para que la puedan ver. Lo puse supuestamente para que sea pública. Así que no debería, si quiere alguno probar a ver si funciona, porque la otra vez me pasó de que no los dejaban entrar, no sé qué. Ahora lo puse como para que pueda entrar cualquiera. Y después igualmente les voy a subir Sí, estas ahí últimas... se puede entrar. Bien, joya. Después les voy a subir también, eso sí capaz ya lo hago el lunes, pero los ejercicios capaz que se los subo unos días después. Pero sí les voy a subir la última parte del Power que les mostré donde están las definiciones de las características y las fórmulas y todo eso para que puedan trabajar tranquilos. Así que quedamos así. Estamos bien entonces. Y bueno, y esto que hicimos hoy, espero que se esté grabando, porque viste uno se confía que grabó y después no grabó, pero creo que sí. También lo subo para que no entendió ahora o lo quiere rever o para que no estuvo lo pueda volver a ver. Voy a tratar de hacer así cada vez que hagamos una clase, así les queda, ¿sí? Bueno, entonces Bueno. estamos todos bien, genial, qué bueno que me entiendan Sí. todo, eso está bueno. Sí, está bien. Bueno, cualquier duda me escriben por Classroom o por el mail, cualquier duda que tengan y bueno, nos vemos en una próxima clase de Zoom. Ahora los dejo Bueno, que profe. vayan a cenar yo ya me voy a acostar, me parece, con el frío que tengo soy soy resfriolenta. Bueno, nos vemos, Bueno, que nos tengan vemos, un buen profe. fin de semana. Chao, chao. Bueno, profe. Igualmente. Chao. Nos vemos, Buenas profe. noches. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe.